Hola, buenos días. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de contar mi situación. Y como decías, mi madre está ingresada y lo único que yo deseo con esto es poder así tener el derecho como ser humano de despedirme de mi madre, de poder estar con ella en este momento que está lúcida. Y digamos que es un derecho como ser humano. Lamentablemente no encuentro la forma de lograr la posibilidad de ir y estar con ella en el sanatorio. Liliana, He llegado, sí. contanos primero dónde estás vos en este momento para que comprendamos cómo ha sido todo este viaje que has hecho, porque vos estabas en España, pero ¿dónde estás ahora? Yo estoy en Córdoba, en un hotel. En España, cuando me dan el diagnóstico de mi madre, decido venir y gracias, a la ayuda del consulado argentino, pude viajar con un vuelo de repatriados el viernes 7. Antes de eso yo hablé y me asesoré con el COE, y si ustedes entran a la página del COE verán que hay una excepción para no hacer la cuarentena, que es la asistencia a un familiar, y que además, solicitan una PCR de no más de 48 horas negativa. Yo traje esa PCR negativa. Cuando llegamos a Buenos Aires nos hicieron firmar una declaración jurada de dónde íbamos a pasar la cuarentena. Yo pensé que la haría en la casa de mi madre, que en este momento está vacía. Puse esa dirección. Fue muy curioso que la gente de ese avión que se quedaba en Buenos Aires se fue a sus domicilios y la gente que nos íbamos al interior nos subieron a un colectivo. Cuando yo llego a Córdoba, a la terminal de ómnibus, y también quiero agradecer a la gente que trabaja allí, que lo hace muy bien y que trataron de ayudarme, pero me dijeron que no podían hacer la excepción y que tenía obligación, al no vivir en Córdoba, al no tener mi DNI, dirección de Córdoba, ir a un hotel al que ellos me llevaban. Por lo tanto, desde el sábado estoy en este hotel. Tuvieron la amabilidad de ponerme en contacto con el COE porque les expliqué mi situación y me dijeron que yo venía de España. A pesar de tener una PCR negativa. Como ustedes saben, porque informan todos los días y también conocen el coronavirus, ya la etapa del contagio importado de gente de fuera ya pasó hace tiempo. El coronavirus. Yo soy menos sospechosa al tener una PCR negativa que cualquier otro cordobés que en este momento está en la calle. Luego me dijeron que sería también preservar la salud de mi madre, porque quizás tengo coronavirus, entonces entrar al sanatorio sería complicado. Pero vuelvo a repetir que, de hecho, ellos me repitieron un hisopado que también ha sido negativo, es decir, que tengo 2 PCRs negativas. Y sin embargo al sanatorio entran a diario acompañantes de personas, enfermeros, personal de limpieza, médicos, que simplemente les toman la temperatura en la muñeca, es decir, que no tienen ninguna seguridad de que alguna de esas personas sea portador de coronavirus. Sabemos que el 80% de los casos son asintomáticos u oligosintomáticos y la gente sin saber puede estar contagiando. ¿Y cómo está tu mamá, Entonces, Liliana? lo que yo quiero con esto... Dime, sí, perdona. ¿Cómo está tu mamá? ¿Me ¿Cuál escuchas? es? Sí, tuvimos ahí un pequeño cortecito, pero te escuchamos perfecto, Liliana. Te consultábamos cómo está tu mamá. Muy bien. Bueno, mi madre en este momento está en una situación crítica. Ella está lúcida, tiene un cáncer oncohematológico, lo que significa que no tiene glóbulos rojos, ni blancos, ni plaquetas. Continuamente le están pasando sangre y plaquetas. Es decir, que se está sosteniendo, pero es un equilibrio inestable. En cualquier momento puede haber una complicación y esa complicación evidentemente puede ser la que no lo quiero decir, pero entonces estoy tan cerca y tan lejos a la vez. Te hago una pregunta, Liliana. ¿Qué explicación te ha dado
la gente del COE o no sé quién, con quién pudiste hablar en las últimas horas, ayer, respecto de esto que vos decís que es tan lógico, que vos, con 2 exámenes negativos sobre coronavirus, no podés entrar a tu mamá cuando hay decenas de personas que entran y que no tienen esos mismos exámenes, y te pondría más casos porque hace poco murió un gran pianista que nació en Córdoba, que es Manolo Juárez, y la hija publicó una carta diciendo que no podía entrar a la terapia intensiva a ver al papá, pero el cafetero sí podía entrar. Entonces, ¿qué explicación te dan a eso? Sí, bueno, quiero decirte que mi madre está en una sala aislada, pero en una sala, no está en terapia intensiva. Y ese es mi problema, que si estuviera en terapia intensiva, yo quizás lo podría entender, porque soy médico, he hecho asistencial y he estado con agudos en una terapia intensiva y sé que a veces es muy difícil que entre un familiar y en este momento no se permiten visitas. Pero mi madre está, como te digo, lúcida a pesar de su situación terminal. Y las explicaciones yo creo que van más por el miedo que por algo científico. Y es un poco lo que te decía, que vengo de España, cuando aquí hay contagio comunitario, que quieren preservar la salud de mi madre, como si yo fuera sospechosa de tener coronavirus. Les he propuesto, obviamente, es decir, he hablado con todo el mundo, con la Secretaría del Ministerio de Sanidad, con gente del COE, con comité científico del COE, con gente, bueno, con muchas personas. Y yo veía hace unos días un spot de artistas de aquí de Argentina que decían que hay un antes y después de esta pandemia, que hemos aprendido que la vida es muy frágil y que lo importante son los afectos y que deberíamos ser más generosos, aprender a ser solidarios y que esto nos tendría que cambiar y sobre todo ser humanos. Y eso es lo que no he encontrado en decisiones. Yo les he propuesto seguir aquí en el hotel y que obviamente me hagan un test rápido, demora 20 minutos y que ellos lo hacen, porque lo hacen el día 14 para dejar salir a las personas del hotel y poder ir a ver a mi madre, luego volver. Es decir, que yo no quiero saltarme nada, no he venido de vacaciones, ni mucho menos. Pero bueno, no encuentro respuesta, entonces por eso acudí a ustedes para ver que ellos se esté escuchando y entiende la situación, porque yo termino la cuarentena el día 22 y es probable que ya no tenga necesidad de ir al sanatorio. Ay, qué duro. Es durísimo escucharte, Liliana, sobre todo porque nos imaginamos que no sos la única persona que está en esta situación. Lamentablemente nos ha tocado contar otras historias como esta. Pero como dice Jorge, no entendemos la respuesta lógica a lo que te están dando, no le encontramos lógica a esa respuesta. Incluso vos te estás poniendo a disposición de hacer todo lo que te pidan para poder ir, y esto suena durísimo, a despedir a tu mamá. Es lo que estás pidiendo. Exactamente, sí, sí. Además, bueno, a manera anecdótica, quiero contarles que el hotel no está en condiciones de recibir a gente, y menos negativa. Es decir, yo soy negativa y me han metido en un hotel que no cumple con las normas de desinfección. Como decías al principio, yo he estado muy en contacto por una situación del azar en España, y de hecho estoy liderando un ensayo clínico en España, 50 infectólogos, que muchos de ellos son reconocidos a nivel internacional, y sé perfectamente cómo se debe desinfectar una habitación luego que ha pasado un posible coronavirus o alguien que ha hecho la cuarentena. Sé que aquí en este hotel han hecho la cuarentena personas que no lo podían hacer en su casa y eran coronavirus positivos, es decir, que tenían el virus. Y sé perfectamente cómo se tiene que desinfectar. Entre otras cosas, hasta las paredes se desinfectan. Aquí simplemente se ha pasado lavandina en el suelo. Yo he pedido que me entreguen lavandina y bueno, casi me intoxico tratando de desinfectar todo, porque al final yo tengo la seguridad que no tengo el coronavirus y estoy encerrada en una habitación de la cual no puedo salir, y durante 14 días ni siquiera entran a limpiar. Recibo comida de fuera que tampoco sé qué calidad tiene, es decir,
yo creo que obviamente nuestras autoridades tienen que cuidar de nuestra salud, esa es una obligación de ellos. Pero también quiero que cuiden de la mía. Sí. Soy una persona, digamos, soy argentina, soy cordobesa, no pago impuestos aquí, pero soy un ser humano. Y creo que tengo los mismos derechos como ser humano que cualquier otra persona. Entonces, tampoco entiendo mucho. Por eso, a partir de esta nota, que agradezco muchísimo que me hayan dado voz, y como decían recién, no soy el único caso, seguramente somos muchos, es simplemente si alguien que toma decisiones lo escucha, que por favor me dé la oportunidad de despedirme, que creo que es un derecho humanitario. No, tremendo. Y el otro día estaban hablando de eso casualmente, del derecho básico, porque acá ya es una opinión muy particular, ¿no? Se han pisoteado tantos derechos con la supuesta intención de cuidar, porque hay que ver cuánto cuidan a tu mamá, hay que ver si realmente la están cuidando como dicen cuidarla, que para mí no es así, porque si te impiden a vos a verla, pero muchos gerontólogos y demás nos han hablado hasta el cansancio de que la principal necesidad de una persona adulto mayor en riesgo es el afecto, y que es el principal antídoto que puede recibir contra lo que tenga, y no te dejan llegar a vos. Eso no es cuidarla, al contrario. Creo que eso es impulsarla hacia una situación peor. Y lo que vos contás es de un absurdo total y absoluto, y que lamentablemente hay muchos casos así, porque no podés destrozar todo pensando en que, o diciendo que cuidás a una persona. Entonces, hacer un destrozo general para cuidar a una persona, para supuestamente cuidar a una persona, no guarda ningún tipo de lógica. Yo te estaba por preguntar si en España hacen lo mismo, digamos, o tienen otro protocolo para estos casos, para las personas que se quieren o quieren estar con sus seres queridos en el final. Mira, te agradezco esta pregunta porque estuve durante el brote importante de España en contacto con los médicos en la elaboración de protocolos y demás. Y bueno, y hemos revisado protocolos de diferentes países, y en el caso de que el paciente en ese momento que no había ningún problema, se ha reconocido en España, y este ha sido un debate ético muy importante, y eso ha cambiado, porque cuando un paciente se detectaba que era coronavirus positivo, entraba al hospital y su familiar, si el paciente salía de alta, lo podía volver a ver, o bien veía una caja cerrada, porque ni siquiera podía ver el cadáver. Eso se ha debatido muchísimo, y se han dado cuenta de que no se puede dejar morir a la gente sola sin un ser querido al lado, y que el que esté una persona al lado, un familiar que probablemente convivió con él y probablemente tenga ya anticuerpos contra el coronavirus, no afecta a la epidemiología. Es decir, si se toman todas las medidas, como es el barbijo, el EPI que le llamamos ahí, es decir, esa vestimenta como usan los cirujanos, perfectamente puede estar un paciente, un familiar, en los últimos momentos de una persona con COVID. Y te estoy hablando COVID positivo y muriéndose por esa enfermedad. Ni qué decir de una persona como es mi madre, que no tiene coronavirus, yo tampoco lo tengo, y que podría estar con ella a su lado. Es decir, que no existe, no se sostiene éticamente que dejemos de ser seres humanos simplemente por un virus, y simplemente, digamos, si tenemos si mi madre es coronavirus negativo, yo lo soy, a mí me gustaría, como decías vos, ¿no?, saber si todas las personas que entran a diario a ver a mi madre, asistir a mi madre, que quiero decir que la están asistiendo muy, muy bien. Quiero agradecer el equipo del sanatorio porque son excelentes, pero no tienen hisopados negativos. Es decir, yo lo que creo que éticamente no se sostiene que no puedas despedir a tu ser querido. No hay ningún motivo. Incluso si fuera COVID positivo, con todas las medidas de protección, yo podría entrar, porque el virus no se contagia simplemente porque toques a